En 1797 el Imperio Austríaco encabezó una coalición de naciones en contra de la Francia revolucionaria. Su plan consistía en aplastar a la joven república y restituir un monarca en el trono. La Francia revolucionaria representaba una auténtica amenaza para el orden social, económico y político existente en toda Europa. Napoleón Bonaparte ocupaba su primer cargo de importancia como comandante en jefe del ejército francés en Italia. Su misión era vencer al general austríaco Joseph Albinzi para salvar la República Francesa. Todo dependía de Napoleón. Era un momento desesperado para la República Francesa. Usted es el general Napoleón Bonaparte. Se enfrenta a cuestiones que podrían hacerle ganar o perder la guerra. Nosotros preguntamos, usted decide. Ponga a prueba su habilidad, estrategia y valor en decisiones de mando. Decisiones de mando. La batalla de Rivoli. En 1789 los franceses iniciaron una revuelta. La noticia de la revolución causó estupor en toda Europa. Las otras monarquías europeas estaban aterrorizadas por lo que la Revolución Francesa significaba para su status quo. En 1791 estalló la guerra. Una coalición de naciones dirigidas por el Imperio Austríaco estaba decidida a aplastar a la joven república. Pero Francia se defendió. En 1796 los franceses lanzaron una ofensiva estratégica en dos frentes contra Austria. Si no se impedía que los ejércitos de la primera coalición penetrasen en territorio francés, se pondría en serio peligro la Revolución Francesa. A finales de 1796, una serie de derrotas francesas en Alemania dejó la campaña del norte al borde del colapso. El futuro de Francia estaba ahora en las manos de Napoleón Bonaparte, un valiente y joven general de 27 años que ocupaba su primer puesto de importancia como comandante en jefe del ejército francés en Italia. Si Francia perdía la guerra en Italia, supondría un gran desastre para su ejército. Las tropas austríacas quedarían libres para ocupar Alemania, el centro de operaciones más importante. La clave de Italia era Mantua, una fortaleza situada en el norte. Durante 4 meses, Napoleón la había asediado. El general Joseph Albinzi debía decidir si rompía el asedio y echaba a Napoleón de Italia a cualquier precio. Mantua era importante. Allí había una gran guarnición austríaca y, si se tomaba, reduciría la confianza de Austria en su fuerza militar del norte de Italia. Además, si los franceses controlaban ese territorio, podrían desplegar ejércitos en el sur de Alemania para enfrentarse a Austria. El 11 de enero de 1797 Napoleón se ocupaba de asuntos diplomáticos cuando recibió un mensaje. Albinzi había lanzado un ataque de 2 frentes en la llanura de Adige, hacia Mantua. Napoleón debía regresar al campo de batalla inmediatamente para dirigir a su ejército, pero sus tropas estaban diseminadas en el norte de Italia. Intentaba proteger Mantua, pero no sabía dónde atacarían los austríacos, así que intentaba cubrir toda la zona. Usted es Napoleón. ¿Cuál es el mejor lugar desde donde dirigir sus fuerzas? A. En primera línea. Sus hombres necesitan ver que toma la iniciativa. B. En una posición central, pues una posición media le permitirá coordinar todas sus fuerzas. Y C. En la retaguardia, ya que si algo le pasa a usted, la batalla habrá terminado. La respuesta: como sus tropas están desperdigadas en una zona muy amplia, dirigirlas desde la primera línea o la retaguardia hará que sea difícil poder controlar toda la batalla. Pero si las conduce desde una posición central, podrá comunicarse fácilmente con todos los regimientos. La respuesta es la B. Napoleón corrió a su cuartel general de Roverbella, un pueblo situado en el centro de la zona, desde donde dirigió a sus tropas. Napoleón mantuvo la coordinación, el mando y la comunicación con sus fuerzas, aunque éstas estaban diseminadas a lo largo de un extenso territorio. El 12 de enero, Napoleón recibió la noticia de que los hombres de Albinzi estaban atacando con dureza en 2 frentes. Al norte, cerca de Rivoli, un pequeño pueblo de las montañas, los austríacos hostigaban la división del general francés Joubert. Y al este, el general austríaco había ordenado un gran ataque sobre Verona, importante ciudad en las llanuras de la Adige. Napoleón no quería comprometer a sus tropas para repeler un ataque desde el este, cuando existía la posibilidad de que también los atacaran desde el norte. Como no estaba seguro del plan de Albinzi, Napoleón necesitaba más información antes de desplegar sus fuerzas.
¿Quién puede ofrecerle la mejor información? A. Los exploradores de la caballería. B. Los oficiales del frente. Y C. Los prisioneros de guerra austríacos. La respuesta: los exploradores están limitados a observar al enemigo y los prisioneros de guerra pueden no conocer los planes más recientes. Pero como sus oficiales se enfrentan diariamente al enemigo, resultan idóneos para ofrecerle la información más detallada. La respuesta es la B. A las 9 de la mañana del 13 de enero, Napoleón pidió al general Joubert un informe sobre la situación en el norte. Si había una fuerza superior a 9.000 soldados, sin duda que Albinsy buscaba un ataque a gran escala. Todos los generales sabían que para triunfar era necesario tomar las decisiones correctas, pero Napoleón aún más, porque le importaban mucho las tácticas. Abordaba todas sus operaciones con precisión matemática y era muy cuidadoso con el tema del espionaje. La tarde del 13 de febrero, Napoleón recibió un mensaje desesperado del general Joubert. Sus 10.000 soldados enfrentaban a más de 20.000 enemigos en el norte. Napoleón actuó con gran rapidez y ordenó que la infantería, la artillería y la caballería partiesen hacia Rivoli, mientras corría a ponerse al frente en el campo de batalla. Llegó allí a las 2 de la mañana y encontró a los hombres de Joubert intimidados ante la superior fuerza de los austríacos. Con los refuerzos franceses a horas de distancia, Napoleón debía subir la moral de sus hombres para que resistieran en sus posiciones. ¿Cómo debería animar a sus tropas? A. 1 a 1, pues una conexión personal reforzará la lealtad de sus hombres. B. En pequeños grupos, ya que una serie de reuniones le permitirá dirigirse a rangos y regimientos individuales. Y C. En general, formando una gran asamblea para asegurarse de que habla con todos. ...14 de enero de 1797, la batalla de Rivoli. El general austríaco Albinsy y más de 20.000 soldados llevaban a cabo un audaz asalto para librar el sitio de Mántua, ciudad estratégica del norte de Italia. El general francés Napoleón Bonaparte debía detenerles en Rivoli, pero su ejército se enfrentaba a otro que le doblaba en número. Ahora Napoleón debía animar a sus hombres a luchar. Usted es Napoleón. ¿Cómo debería animar a sus tropas? A. 1 a 1, pues una conexión personal reforzará la lealtad de sus hombres. B. En pequeños grupos, ya que una serie de reuniones le permitirá dirigirse a rangos y regimientos individuales. Y C. En general, formando una gran asamblea para asegurarse de que habla con todos. La respuesta: dirigirse a sus soldados en grupos grandes o pequeños no tendrá tanto impacto como una conexión personal. Si se toma el tiempo de hablar con algunos hombres, la noticia se extenderá por todo el ejército y eso inspirará una gran lealtad. La respuesta es la A. Napoleón paseó por el campamento y habló con los hombres 1 a 1, utilizando su poderoso carisma para seducirles y animarles. Napoleón era un buen psicólogo y sabía lo que podía motivar a los hombres a lanzarse a luchar en una batalla. En eso era todo un maestro. Con los hombres ya preparados para la lucha, Napoleón subió a una colina para estudiar el campo de batalla y observó las hogueras enemigas a la luz de la luna. ¿Qué es lo más importante de las hogueras enemigas? A. La cantidad de hogueras. B. La distancia entre las hogueras. Y C. La posición de las hogueras. La respuesta: aunque la cantidad de hogueras indica el tamaño de la fuerza enemiga y la distancia indica lo cerca que están, la información más importante es la de su posición. La situación de las hogueras revela cómo piensa Albinsy desplegar sus tropas. La respuesta es la C. La noche en que llegó al campo de batalla de Rivoli, observó 5 grupos separados de hogueras e inmediatamente dedujo que los austríacos pensaban atacar en 5 o más columnas separadas. El ejército austríaco estaba dividido en 5 secciones diferentes. Había 3 columnas frente al ejército de Napoleón y otras 2 situadas en la base del Valle de la Diche. Napoleón decidió atacar por la mañana temprano para apoderarse de los puntos más elevados, antes de que los austríacos pudieran consolidar sus fuerzas para defenderlos.
A las 4 de la mañana, Napoleón ordenó un ataque nocturno para alejar a los guardias austríacos de las colinas de Trombalora. Obtendría así ventaja situando a su ejército entre las fuerzas de Albici y venciéndolas primero a una y luego a la otra. Se trataba de una táctica que se convertiría en su firma, la famosa estrategia de la posición central. Que iniciara la acción con una fuerza numéricamente inferior fue algo sorprendente para los austríacos. Viéndolo en retrospectiva, estaba muy en sintonía con su manera de actuar. Valentía, iniciativa, agresividad, ataques al enemigo para desestabilizarlo, dividirlo y vencerlo. A las 6 de la mañana empezó la batalla de Rivoli. En 1797 el Imperio Austríaco encabezó una coalición de naciones en contra de la Francia revolucionaria. Su plan consistía en aplastar a la joven república y restituir un monarca en el trono. La Francia revolucionaria representaba una auténtica amenaza para el orden social, económico y... Una coalición de naciones dirigidas por el Imperio Austríaco estaba decidida a aplastar a la joven república. Pero Francia se defendió. En 1796 los franceses lanzaron una ofensiva estratégica en 2 frentes contra Austria. Usted es el general Napoleón Bonaparte. Se enfrenta a cuestiones que podrían hacerle ganar o perder la guerra. Nosotros preguntamos, usted decide. Ponga a prueba su habilidad, estrategia y valor en decisiones de mando. Decisiones de mando. La batalla de Rivoli. En 1789 los franceses iniciaron una revuelta. La noticia de la revolución causó estupor en toda Europa. Las otras monarquías europeas estaban aterrorizadas por lo que la Revolución Francesa significaba para su status quo. En 1791 estalló la guerra. Político existente en toda Europa. Napoleón Bonaparte ocupaba su primer cargo de importancia como comandante en jefe del ejército francés en Italia. Su misión era vencer al general austríaco Joseph Albinci para salvar la República Francesa. Todo dependía de Napoleón. Era un momento desesperado para la República Francesa.